A ver algunos problemas de especificación. La semana pasada vimos uno. Hoy día vamos a terminar con eso y vamos a hacer algunos ejercicios de preparación de la prueba, de la PEP 2. Y la próxima semana vamos a hacer ejercicios de preparación. ¿Ya? Y con eso yo me imagino que se van a sacar puros 7 de la. ¿Cierto que sí? Claro, sí me gusta. ¿Ya? Esta PEP es presencial, así que tengo que estudiar de verdad esta vez. ¿Ya? Y entra todo lo que es regresión lineal múltiple, que al final es toda la materia, porque la simple está incluida en la múltiple. Así que finalmente entra toda la materia. ¿Ya? ¿Qué serán problemas de especificación? ¿Qué vimos la semana pasada? Heterocedasticidad. Heterocedasticidad. La heterocedasticidad será un problema de especificación. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay heterocedasticidad? ¿Qué pasa con su regresión? La varianza no es constante y la regresión es dispersa. Dispersa. ¿Estás seguro que esas son las palabras que No, no son esas las palabras, son... No cumple un supuesto, ¿cierto? Claro. Todo lo que nosotros hicimos, usamos ciertos supuestos y cuando hay heterocedasticidad, se viola uno de esos supuestos. Y por lo tanto, es un problema de especificación. Entonces, un problema de especificación es la heterocedasticidad, que lo vimos en detalle la semana pasada. ¿Qué otros problemas de especificación podemos tener? La multicolinealidad. ¿Qué será la multicolinealidad? ¿Qué es ser colineal? Que dos variables están explicando de la misma manera a la misma vez. Que dos variables están muy relacionadas linealmente, ¿cierto? Eso es la colinealidad. En particular, cuando las variables tienen una colinealidad perfecta, no podemos resolver el problema de regresión lineal. ¿Por qué? Porque esto yo no se los enseñé, pero para poder hacer los cálculos cuando tenemos varias variables, tenemos que transponer una matriz. ¿Ya? Y esa matriz, si tú tienes dos filas que son iguales, no sé si alguno vio álgebra lineal, no se puede transponer, porque en realidad hay una fila que está de más. Entonces te queda una matriz que no es cuadrática. Entonces, específicamente, si tú tienes colinealidad perfecta, el problema no lo puedes resolver, ¿ya? Porque no puedes transponer las matrices para poder encontrar los betas de tu regresión. Pero, cuando la colinealidad no es perfecta, pero hay alta colinealidad, es un problema para nuestros modelos. ¿Por qué será un problema para estos modelos? ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando yo tengo nuestra regresión y igual beta 0, más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3. Más 1. ¿Qué me gustaría que explicara x1, x2 y x3? Y. Claro, pero ¿te gustaría que lo explicara de la misma manera o que te explicara cosas distintas? ¿Cierto? Que de cada una de estas variables yo pueda obtener alguna relación con el y, pero que entre ellas ojalá no estén relacionadas, porque si están relacionadas, significa que están explicando lo mismo. Lo vimos en alguna clase, ¿se acuerdan? Y cuando estaban correlacionadas había algún sesgo dentro de la estimación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El caso ideal es que la correlación entre ellas sea cero, ¿cierto? Que no haya colinealidad. ¿Eso lo vamos a lograr en la vida real? No, pero sí nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque puede aumentar, por ejemplo, la varianza en sus estimadores. El error estándar de sus estimadores se hace grave. Y ante pequeños cambios pueden ocurrir grandes cambios en el valor de los estimadores. Tú cambias tu base de datos, por ejemplo,
Y si hay demasiada colinealidad y, por ejemplo, en vez de usar todos los datos, usas un conjunto de datos y después usas otro conjunto de datos, los betas te van a dar súper distintos. Y eso tampoco es deseable. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo tengo una muestra de datos y yo elijo para hacer una regresión, una submuestra de estos datos? S. Y después elijo otra submuestra, elijo S y S. ¿Qué esperaría yo cuando yo regresiono con las flechitas y cuando regresiono con los círculos? ¿Qué esperaría yo de mis betas? Que sean parecidos. Que sean parecidos. Independiente de la muestra, a ti te gustaría que los betas sean relativamente parecidos porque eso te indica robustez de tu modelo. Cuando las variables son colineales, podría ser que hayan diferencias grandes entre los betas. Y eso es no deseable. ¿Cómo entonces podemos decidir si tenemos un problema de colinealidad o no? ¿Por qué digo decidir? Porque nosotros ya sabemos que nuestras variables van a tener algo de correlación, ¿ya? Van a ser algo de colineales porque es imposible, con datos de la vida real, encontrar variables que sean totalmente ortogonales. Totalmente ortogonales significa que explican totalmente cosas distintas de la misma variable y. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar distintas herramientas. Una, que es la más intuitiva, es la matriz de correlación. Si nosotros correlacionamos todas nuestras variables, ojo aquí, que las variables que ustedes pueden correlacionar son solo las variables continuas. Si tienen un modelo que tiene eso, más un beta 4 por una variable dummy, la dummy la sacan de la correlación. ¿Ya? Uno no hace correlación con variables que son 0 o 1, o con variables categóricas tampoco. ¿Ya? Entonces, para las variables continuas es que hacemos esto. Las variables categóricas indican grupos, así que esas no hacemos la correlación. Solo entre nuestras variables que podemos tratar como continuas. ¿Ya? Y ver qué dicen las correlaciones. Entonces, esa es una manera de no de afrontar, de por lo menos poder decidir si tenemos una colinealidad excesiva o no. Otra manera es usar un indicador, y este indicador se llama factor de inflación de la varianza, que se lo voy a mostrar en un momento, que nos da, como lo dice su nombre, es un indicador que nos dice también qué tan correlacionadas están estas variables. Y otra manera es hacer su regresión mediante combinaciones lineales de sus variables, ¿ya? Pero se los voy a mostrar. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los datos de autos, donde MPG son las millas por galón, CYL es el cilindraje, Eng es de engine, el motor, y WGT es el peso del vehículo. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Qué nos gustaría regresionar con qué? ¿Cuál es nuestra variable Y con estos datos? Velocidad máxima podría ser. ¿Tiene la velocidad máxima usted bien? Estos son los datos que disponen. Pero eso podrían llegar a explicar una velocidad máxima. Claro, pero no tiene la velocidad máxima. Ya lo entendí. La I que está ahí. ¿Cuál es la Y en esos datos? ¿Qué podría yo tratar de explicar? Millas por galón. No, el MPG. El MPG, las millas por galón. ¿Por qué? Porque si alguien sabe algo de autos, ¿Qué significaba Los caballos de fuerza. el motor. Sí, los caballos de fuerza del motor. La potencia del motor. Claro. La potencia del motor y este es el peso. ¿Qué cosa? Por supuesto. Entonces, los que saben más de autos podrían decir que entre más pesado el auto, mayor es el consumo de gasolina, ¿cierto? O cualquier tipo de combustible que use el vehículo. Si el motor tiene mayor potencia, ¿qué es lo que esperaríamos? Mayor consumo también. Y si tienen mayor cilindrada,
No tengo idea, pero asumo que también mayor Ahí costo. depende del peso. Entonces, ¿cuál sería? Todas estas variables, tanto la cilindrada como la potencia del motor como el peso del vehículo, parecieran ser razonables, pareciera ser que podríamos tener un sustento detrás de la regresión para regresionar Y, MPG, contra la cilindrada, el X2 que es la potencia del motor y el X3 que sería el peso, ¿cierto? Podríamos pensar en un modelo como este y sería razonable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros le sacamos la correlación a nuestras variables, a todas nuestras variables? ¿Ya? ¿Cómo lo hice? Ahí está el código en R, para que lo puedan replicar. Guardé en una variable que se llama correlations, o correlaciones, le ponen da lo mismo. Esta función es la que calcula la correlación, pero lo entrega feo, ¿ya? Lo entrega en el formato plano del R. Entonces, para mejorar el gráfico de correlaciones, podemos usar este, CorePlot. Y ese, no les puse la librería donde lo tienen que sacar. No lo pueden buscar, no. Entonces ahí puse las correlaciones y simplemente eso lo copian igual y les da este monito de correlaciones, ¿ya? Si hacen solo eso, es lo mismo, solamente que les da la matriz completa, no solamente el triángulo inferior de las correlaciones. Nos basta con un solo triángulo porque con eso tenemos todas las relaciones, ¿cierto? Obviamente la diagonal que van a tener, ¿por qué? Porque está viendo la misma. Es la misma variable, ¿cierto? Entonces la diagonal es razonable tener puro 1. Si no tienen puro 1, pues sería parecida. MPG, ¿cómo está relacionado con el peso, con la cilindrada y con la potencia del motor? Hay una correlación negativa, que a mayor peso... A mayor MPG disminuye lo que vendría. El rendimiento. El ¿cierto? rendimiento, sí. El rendimiento. Ya. ¿Y estas correlaciones son altas o bajas en términos absolutos? Acuérdense que si estoy cerca del menos 1, también hay alta correlación, solamente que negativa. Como que siempre me rechazo. Menos 0,8, menos 0,78, menos 0,81. ¿Esto nos gusta o no nos gusta? A mi punto de vista, Significativo. ¿Por qué? porque quiere decir que mi modelo es exactivo. Sí. Ya. Esto nos dice que pareciera ser que sí hay una relación lineal entre mis variables X con la variable Y. Acuérdense que la variable Y es el MPG. Entonces yo con la variable Y sí me gustaría estar muy correlacionado. Porque yo quiero que el X explique el Y. Y por lo tanto, si hay una correlación alta, tengo más chances de que eso sea así. ¿Ya? Entonces, eso no me molesta. Pero ¿qué tengo acá? ¿Y esto qué es? Este 0,9 que está acá. Que la correlación entre peso y cilindrada tiene un 0,9%. Es del O sea, 0,9. 0,9, perdón. Es del 90%. Ah, ¿Nos gustará eso o no nos gustará eso? No. ¿Y qué pasará entre este de acá? Esta es entre la potencia y el peso súper alta. ¿Y este de acá? Entre La potencia y la cilindrada. 95% de correlación. ¿Qué es lo que podría pasar entonces? Si hacemos el modelo con todas las variables. Todas las variables están correlacionadas negativas con el peso y entre ellas están correlacionadas positivas y muy altas. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Todas explican más o menos lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago el modelo con las tres variables, ¿qué va a pasar? Puedo hacer, me faltó decir algo. Si yo tengo colinealidad, mi modelo ¿lo puedo correr? Sí, yo creo que correr sí, pero va a haber sesgo. Van a haber sesgo. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta que hay sesgo? nivel de confianza.
Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí, bueno, Ahí, bueno. aquí corrí el modelo. Si ustedes se fijan, corrí MPG, colita y chancho, punto, son todos los datos que no son MPG, porque esta base solamente tenía estas 4 columnas, así que era fácil. ¿Ya? Esto es lo mismo que haber puesto eng, sil más en más WGP, es lo mismo. ¿Ya? Y yo haya puesto un puntito ahí. ¿Y eso qué me entrega? Estos resultados de acá, ¿cierto? ¿Qué me pueden decir de estos resultados? ¿Qué pasa con el intercepto? Es significativo. ¿Es significativo y positivo? Sí. Sí, es alto. Ya, De 300. está bien. O sea, estamos diciendo que en promedio un auto gasta 44 millas por hora. Claro. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa con la cilindrada? Que mientras más grande, supuestamente menos gasta. Por cada aumento en la cilindrada, baja un 0,2677968. Ya. Eso hace que supuestamente gaste menos. No, porque es el rendimiento. En millas por galón. Ya, Es ya. al revés. En millas Ya, por entonces, galón. claro, gasta más, está bien. ¿Ya? Gasta más, porque el signo está bien. El signo está bien y lo habíamos visto de las correlaciones que eran negativas. Es razonable que sean negativas. Entonces el signo está bien. Y el signo de engine está bien y el signo del peso está bien. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué hubiesen esperado ustedes de estas 3 variables? Los tres fueran significativos. Hubiésemos esperado que las 3 sean significativas. ¿Por qué? Porque parece razonable desde un punto de vista de conocimiento de autos que estas 3 variables afectan al consumo de gasolina o de la energía que sea. Sin embargo, engine y la cilindrada no son significativas. Y son por harto no significativas, o sea, el pivalio que es 0,5. Entonces son bien poco significativas. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que técnicamente, según lo que se ve ahí, cilindrada y engine, o sea, el peso ya está explicando la cilindrada y la potencia del... Les voy a preguntar al revés. Si yo no les hubiese mostrado las correlaciones y hubiésemos hecho esto, ¿qué es lo primero que tendrían que haber dicho? Me tendrían que haber dicho, pareciera ser que hay un problema de especificación. Probablemente hay colinealidad entre mis variables. ¿Por qué? Porque las 3 debiesen ser significativas y hay 2 que no lo son. Por lo tanto, yo debería sospechar que estas variables están correlacionadas. Eso es lo que yo esperaría que ustedes me dijeran. Si yo les doy esta salida, y yo les dijera, comente la salida. Yo no quiero que, o sea, yo sí quiero que me digan que esta es significativa y estas no son significativas. Pero además, me gustaría que me dijeran, al menos tenemos que hacer alguna prueba de colinealidad, porque no es razonable que estas 2 variables no sean significativas. Y deberíamos sospechar que están correlacionadas. Típicamente, los autos más pesados tienen más potencia, porque si no, no se mueve el pobre auto. ¿Ya? Entonces, deberíamos pensar que están correlacionadas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Seguro? Otra prueba que podemos hacer. Hicimos una matriz de correlaciones y efectivamente vimos que nuestras variables independientes, las X, entre ellas sí estaban correlacionadas. ¿Ya? Ese es un test que ustedes pueden hacer. Otra prueba es esta de acá, es el factor de inflación de la varianza. ¿Qué es lo que mide? Es un índice, y este índice es 1 dividido por 1 menos R cuadrado K, donde ¿qué es el R cuadrado K? Es el R cuadrado de regresionar la variable X, K,
con el resto de las letras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿cómo calculo BIF 1? Va a ser 1 dividido en 1 menos R cuadrado 1. Donde el R cuadrado 1 es el R cuadrado de qué regresión? X1 X1 en base a todas las demás igual a un alfa 0 más K más un alfa 2 por X2 más un alfa 3 por X3. Yo regresiono esto y el R cuadrado de esta regresión es el que va a ir. ¿Qué será BIF 2? 1 dividido en 1 menos R cuadrado 2. ¿De dónde saco el R cuadrado 2? Ya, X2 Igual a alfa 1, igual a un alfa 0 más alfa 1, alfa 1 Más alfa 2, X2. X3. y el BIF 3, ¿qué será? Lo mismo, pero este es X3 y después es con el X1 y el X2. ¿Sí? ¿Por qué se salta del 1 al 3? Ahí. Solamente por notación para que coincidan los X con los alfa, es cualquier cosa. ¿Ya? Podrías haber puesto alfa, beta, gamma. Es solamente notación. Solamente notación. Para que sea más fácil de recordar. ¿Dudas? ¿Qué será esto? Este BIF. Este factor de inflación de la varianza. ¿Qué pasa si el R cuadrado es grande? Acuérdense que el R cuadrado es solo positivo. Y va entre 0 y 1. Por lo tanto, ¿qué pasa si el R cuadrado es grande? ¿Qué significa? Que el R cuadrado K sea grande. Piensen en esa regresión, por ejemplo. ¿Cuántos modelos explican? Y el modelo es, esto es lo que estamos diciendo, es que existe una relación lineal entre el X1 y las variables X2 y X3. ¿Ya? Entonces estamos diciendo al final que están colineales. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si esto es grande, ¿qué va a pasar con el BIF? Va a ser pequeño. 1 menos 0,98. Va a ser alto. Va a ser grande. Sí, Y cuando esto es chiquitito, ¿cómo va a ser el BIF? pequeño. Pequeño, ¿ya? O más chico. Entonces, vamos a usar alguna regla como de dedo, donde la regla de dedo es decir que si el BIF nos da mayor a 10, significa que nuestras variables son colineables, ¿ya? Como es una regla de dedo, esto hay que hacerlo con criterio. Si tenemos 9, podemos usar otro criterio más. Sacar, por ejemplo, la tabla de correlaciones y ver efectivamente qué tan correlacionadas están. ¿Ya? El R lo hace automático, no tienen para qué correr esa regresión y buscar el R cuadrado. Lo pueden hacer así. Usan esa forma. BIF M1, ¿qué era M1? Modelo 1. El modelo 1, que era este, donde esto era millas por galón, esta era, no me acuerdo, sí, esta era N y esta era W, no sé, el peso. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso para mi modelo 1, que era el modelo original, me va a entregar el BIF asociado a la cilindrada, a la potencia del motor y al peso. ¿Quién nos dice esto? Si yo les estoy diciendo que BIF superior a 10 implica colinealidad. ¿Tenemos colinealidad o no? Sí, tenemos colinealidad. ¿Qué nos está diciendo este 10? Que el cilindro es colineal con esta y esta. Que este sea 15, ¿qué nos está diciendo?
Este es colineal con los otros dos. Y este que sea 7, Esta no es colineal. menos colineal. O sea, claro. Menos colineal, porque siempre va a haber algo de colinealidad, ¿ya? Pero estos dos son altos. Y no es de sorprenderse, porque cuando corrimos la regresión nos dieron no significativa. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahora ya encontramos las que son más colineales. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo puedo resolver mi problema de colinealidad? O sea, una de las opciones siempre es eliminarla, pero aún así no necesariamente se va a solucionar el problema. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo podríamos eliminar una de las variables. ¿Cuál es la que presenta mayor colinealidad según este indicador PIB? La potencia del motor. La potencia del motor. Entonces podríamos correr una regresión sin la potencia del motor. ¿Ya? Y esa es la M2, que es esta de acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Magia. Magia, porque la cilindrada que era no significativa, ahora sí es significativa. No es tan significativa, pero al menos, bueno, ahora sí es significativa al 5%. Al 5%. Sí, me olvido que el R tiene esta. Sí, es significativa al menos al 95%, por lo tanto está bien. ¿Ya? Pero podríamos sacar cilindrada que también tiene un BIF mayor a 10, ¿cierto? Y si sacamos la cilindrada, nos queda esta regresión. RG, potencia del motor y el peso. Y nos queda esto de acá. Y estas son Aún más mejores. Sí. Son mejores. Por lo tanto, podríamos dejar esta regresión en vez de la anterior. ¿Ya? Cuando ustedes prueban colinealidad, tienen que revisar, tienen que hacer pruebas, no pueden decidir un modelo a la primera, sino van a tener que hacer más de una prueba. ¿Puede retroceder la anterior? ¿Sí? ¿También la de 2? ¿Eso? Ahora pasa la otra. Para adelante de la M3. 69 son. Porque estaba viendo el R cuadrado. A ver, sin que les muestre, ¿qué va a pasar con el R cuadrado si yo saco una variable? Va a subir. No, va a bajar. Puro actizazo les voy a dar, va a bajar. Por eso estaba comparando las dos que tienen dos. Sí. ¿Por qué va a bajar? Porque estoy quitando la variable. Le estás quitando una variable. Eso Por menos. construcción del R cuadrado, da lo mismo que tú agregues basura, Es menos la muestra. va a aumentar. Dependiente de su significancia. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, estos modelos, el R cuadrado efectivamente es menor, pero no tienes colinealidad. Entonces, si lo quieres usar, por ejemplo, para pronosticar, este modelo es mejor, muy probablemente, que un modelo que es colineal. ¿Ya? ¿Podría ir ¿Al M1? Además, la diferencia es nada. Sí. Es enana. La variable 5,9. explica muy poco, entonces el R cuadrado aumenta, pero tampoco es que aumente mucho. Y entre los dos, ¿qué les quedó? 69.59 y 69.74. O sea, este es mejor por todos lados. Por todos lados. Entonces, ¿con qué modelo nos deberíamos quedar? Con el segundo. Con este modelo, ¿cierto? Y ustedes tienen que justificar el por qué se quedarían. Primero, yo les muestro este modelo y ustedes tendrían que ser capaces de decir, podría existir un problema de colinealidad. ¿Por qué? La palabra para ustedes. Hay dos variables que no tienen significancia dentro del modelo. Y teóricamente deberían tener, ¿cierto? Y acá con el modelo M2 y M3, que les falta una variable, volví a correr el BIF, que es trivial, BIF M2 y BIF M3, y resulta que los dos tienen poca colinealidad. ¿Ya? Por lo menos están bajo el parámetro de 10, que es la regla como de dedo que yo les doy. Otra alternativa. Ya hemos visto dos. Hemos visto hacer una tabla de correlaciones, que ahí van a tener que decidir qué es alta correlación y qué es no, y qué no es alta correlación. Ya no tienen un test como para poder verlo. Sin embargo, típicamente uno dice que sobre el 75% las variables
están correlacionados. ¿Ya? Ese es un criterio. Vimos el BIF, que el R lo calcula solito, hacemos los modelos y lo calcula solito, así que es fácil. Y otra alternativa es pensar que existe una relación lineal entre las variables. En este caso, sus variables con mayor BIF o sus variables con mayor correlación, cualquiera de los dos, eran la potencia del vehículo con la cilindrada. Me voy a devolver para que se acuerden acá. Estos dos tienen 95% de correlación, es la más alta. ¿Ya? Y cuando hacíamos el BIF con el modelo completo, estas dos son las que tienen más alto el índice de inflación de la varianza. ¿Ya? Entonces, entre esas dos variables, significa que están explicando lo mismo. ¿Todos entienden eso? Ya. Como están explicando lo mismo, en vez de eliminar una variable, podríamos usar una relación lineal entre ellas. Y eso meterlo a la regresión. ¿Cómo se hace eso? Si yo grafico, parecería ser que hay una relación, ¿no? Positiva entre el engine y la cilindrada. Más o menos sí. Aumenta en la medida que aumenta, si aumenta la cilindrada, aumenta en promedio la potencia del vehículo, ¿cierto? Entonces, antes de mostrárselo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que yo estoy diciendo es que, ¿cuáles eran? Cilindrada, voy a decir que es un alfa 0 más un alfa 1 por engine. ¿Ya? Y esto me va a entregar dos parámetros de la regresión. Esto es puede ser una regresión auxiliar. Me va a entregar un alfa 0 y un alfa 1. Y esto lo voy a meter al modelo completo. Yo tenía que MPG va a ser igual a beta 0 más beta 1, ¿cuál es la que no está? Peso más beta 2 de alfa 0 más alfa 1 por L. Eso es lo que voy a hacer. En vez de, como existe una relación lineal entre estas variables, uso esa relación, asumiendo que existe esa relación lineal. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Primero, en el R, creo esta regresión lineal que la voy a llamar AUX. ¿Por qué será AUX? Auxiliar, ¿cierto? Y aquí me entregan los coeficientes, el alfa 0 y el alfa 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso? Y esto es significativo. Si aquí no les da significativo, descartan esta idea, no sirve. ¿Ya? Porque si no les da significativo, significa que no hay una relación lineal. Entonces no me sirve. Pero como es significativo y muy significativo, la vamos a usar. ¿Y cómo se usa? Ahora voy a, en mi regresión completa, en esa que está acá, voy a poner las millas por galón. Y aquí pongo una I mayúscula, y esto es para que todo esto lo tome como una sola cosa, para poder hacer esto de acá. ¿Ya? Porque si ustedes ponen más nomás, les va a tomar coeficientes distintos. Y yo quiero el mismo coeficiente para todo eso. ¿Y eso cómo lo logro? Con ese I. Eso es que hace una matriz, por eso. ¿Ya? Es multiplicar una diagonal, una diagonal de 1 para poder formar la matriz. Y aquí, ¿qué será? AUX coefficients 1. ¿Qué era AUX? Auxiliar. El modelo anterior, ¿cierto? Es este modelo. Ese modelo. Signo peso, ¿qué era? Estoy llamando también lo puedo usar para crear, pero en este momento, en este caso, ya estoy llamando algo creado. Claro. Sí. Porque AUX son todos los elementos de la regresión lineal, ¿cierto?
Entonces, estoy llamando, ¿qué cosa de la regresión lineal? Los Coeficiente. coeficientes. ¿Qué coeficiente? El 1, El primero. ¿Cuál es el primer coeficiente? alfa 0. Lo voy a devolver. ¿Cuál es el primer coeficiente que ven aquí? El intercepto. Por lo tanto, el coeficiente 1, ¿qué es lo que es acá? Alfa 0. Alfa 0. Más, ¿qué será esto? Auxiliar. Aux, signo peso. Aux, estoy llamando a mi modelo de regresión lineal aux. ¿Y qué elemento de aux estoy llamando? Coeficiente. ¿Qué coeficiente? El 2. El segundo coeficiente. ¿Cuál es el segundo coeficiente? Si lo ven acá. El intercepto, el 2 como por eso. El engine. El intercepto era el primero. En el mismo orden que están acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, el 2 se refiere al coeficiente alfa 1. ¿Y el alfa 1 por qué está multiplicado? Por el engine. Por el engine. Entonces lo multiplico por engine. Y más WTG que me va a dar el beta 1, ¿cierto? Si yo ejecuto eso, ¿qué es lo que me va a entregar? Esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Mi modelo usando una relación lineal entre las variables que son colineares. Me entrega un intercepto, me entrega el beta asociado a esa relación, que es eso de acá, y me entrega el beta asociado al peso, que es el que cambia. Y si ustedes lo ven, es una buena solución porque es todo significativo. ¿Qué es lo malo de esto? Es la interpretación. ¿Cómo interpretamos el beta 2 aquí? ¿Ya? Significa, el beta 2 es negativo, o sea, es la misma interpretación pero de una combinación lineal. Entonces es difícil de interpretar. Creo que básicamente tendríamos que lo que aumenta una vez en engine, aumenta esa cantidad en alfa 1 y eso aumenta en beta. Entonces tienes que derivarlo. Para poder interpretarlo, tienes que derivar con respecto a beta 2. ¿Sí? Entonces es más difícil la interpretación. ¿Cómo lo tendrían que hacer? Igual como siempre, derivando con respecto a los betas. ¿Cuáles son los betas de interés acá? El beta 1 y el beta 2, no el alfa. El alfa es un dato para este modelo. ¿Ya? Entonces tú derivas con respecto a beta 2, el MPG, y eso te va a dar alfa 0 más alfa 1 por engine. Entonces va a haber lo que estás diciendo es que hay un fijo que va a disminuir. Y ese fijo que va a disminuir es la multiplicación de beta 2 por alfa 0. Entiendo que es difícil de interpretar, pero se puede interpretar. Soluciones más fáciles y más intuitivas, las anteriores. ¿Dudas? Y en términos de R cuadrado nos daba igual. Este era el mejor, daba 69,74 y con la relación lineal 69,74. No hay tanta ganancia en realidad en hacer esto, pero es otra manera de hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Todos entienden? La tarea tiene que hacer estas cosas. ¿Ya? La tarea no es tan específica. Dice, haga los test que estimen convenientes. Ustedes son dueños ustedes son los econometristas, los estadísticos. Yo no les doy la base de datos, lo que tienen que correr, pero ustedes si tienen que modificar los datos, los tienen que modificar y explicar cuál es la modificación que van a hacer. ¿Ya? Si deciden sacar una variable, ¿por qué deciden sacar esa variable? Si deciden hacer logaritmo, ¿por qué? En realidad no, les doy las regresiones que tienen que hacer, ¿ya? Pero sí los datos probablemente los van a tener que modificar. Y eso lo tienen que hacer. No son caballitos de carrera, sino que antes de correr la regresión tienen que hacer algún análisis estadístico de los datos. Está como nota al final de la tarea. Ya. ¿Qué otras soluciones podemos tener a la colinealidad?
O sea, ¿se dan cuenta que la colinealidad es un problema? No es un problema tan grave, pero es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque todas las muestras no determinan algo específico. Porque las variables explican más o menos lo mismo. Claro. Y al explicar más o menos lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar con la varianza? Con el error estándar asociado a tu estadístico, a tus betas. No es constante. Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. Y como aumenta, por eso disminuye la significancia. Por eso se disminuye la significancia. ¿Ya? Otras maneras de arreglarlo. Por ejemplo, usando ratios. ¿Qué son los ratios? Divisiones. Por ejemplo, en vez de usar ingresos, podrían usar, ¿qué es un ratio del ingreso? Ingreso per cápita. Ingreso per cápita. ¿Ya? Ese es un ejemplo típico de ratio. De hecho, en la tarea lo van a usar. Tienen que hacer una regresión con los ingresos y otra con los ingresos per cápita. Y ahí... Todos felices. Y tienen una semana y media, así que la hagan rápido. Otra manera es variables interactivas. ¿Qué son las variables interactivas? Cuando multiplico variables. ¿Ya? Cuando multiplico variables, a eso se le denomina variables interactivas. Pero ¿y eso no dejaría de ser lineal? No alcanzaría. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tiene? No está multiplicando ya. ¿Qué es lo que tiene que ser lineal? Los betas. Los betas. La linealidad la veo en los betas. Puedo tener una relación no lineal entre las variables, pero el modelo sigue siendo lineal. ¿Ya? Obviamente entre el y y los x sería no lineal. Que a veces pasa eso. Por ejemplo, cuando tienes un x al cuadrado, es un modelo no lineal entre el y y el x. Pero tu modelo sigue siendo lineal, porque los betas tienen una relación lineal con la y. Es como lo que pasa con la tupo. Es como lo que pasa con la... que toman un 0 o un 1. ¿Qué más podemos hacer? Aumentar el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa si aumentamos el tamaño de la muestra? Menor varianza. Menor varianza. ¿Ya? Y por lo tanto, hacemos que la probabilidad de significancia sea mayor. Aumente. Sí. ¿Qué más? Usar otra información, agregar más información a lo que estamos haciendo, pero eso no siempre es posible, ¿cierto? Otro problema. Esto es lo que estábamos hablando. Podría ser que la regresión se pueda ajustar a regresiones no lineales, ¿ya? Como por ejemplo, formas cuadráticas de sus x. Se sigue haciendo un modelo de regresión lineal, pero la relación entre el x y el y es no lineal, ¿ya? Y eso puede ser que les resuelva un problema. Puede ser que y eso ya no se llama colinealidad. Puede ser, imagínense que yo les doy esta salida. Y yo les digo, analice qué podría estar bien o mal en este modelo, ¿cierto? Una alternativa es que las variables sean colineales. Pero otra alternativa, imagínate que hay una nomás que te da no lineal, no significativa. Podría ser que la relación con la variable y sea no lineal. Entonces yo resuelvo el problema de la significancia elevando mi variable al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado, tienen que poner un beta 1 por un x más un beta 2 por un x al cuadrado. Hay que poner toda la función. Y eso también podría resolver el problema. También podría haber sido el problema de esto. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. ¿Cuáles son los problemas asociados a algo así? Probablemente colinealidad. Pero imagínense que aquí hay estrellitas y hay una sola que no tiene. Podría ser que sea porque hay una relación no lineal. Entonces yo podría elevar al cuadrado y solucionar ese problema.
profe, ese problema de la relación no lineal solamente se da cuando hay una de las variables? No, te estoy dando un ejemplo. Es solo un ejemplo. O podríamos usar interacciones. Típicamente, ¿dónde usamos interacciones? Con las variables binarias. Puede ser que tu modelo no dé significativo, pero porque por grupo hay diferencia. Entonces tú haces una interacción entre una variable binaria y una variable continua. Por ejemplo, ingreso por el género. Hay dos efectos. Está el efecto género por sí solo, pero también puede ser que haya una interacción relevante. ¿Cómo saben si después es relevante o no? Viendo la significancia. Una vez que ya hemos hecho todos estos cambios, ¿cómo sabemos si hemos obtenido la forma funcional correcta para nuestro modelo? Lo primero es guiarse por la teoría económica. Tampoco vamos a hacer interacciones ni vamos a agregar variables que no tengan sustento económico. ¿Ya? Esto no es una máquina que tú le echas variables hasta que te dé bien. No. No es ciencia de datos, son modelos econométricos y por lo tanto tienen que tener un sustento económico. ¿La data science se involucra? La data science funciona distinto. ¿Ya? Pero acá no. Acá no es una máquina de moler carne. Esto debe tener un sustento económico, un sustento teórico detrás. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo de los autos, es razonable, podemos pensar que todas esas variables deberían influir en el rendimiento del auto. Porque son atributos que afectan el consumo. Entonces, tiene un sustento detrás. No es cualquier cosa. También tienen que pensar en la interpretación. ¿Ya? ¿Son los signos correctos? Se tienen que preguntar esas cosas, porque ustedes pueden tener betas significativos, pero con el signo contrario. ¿Qué significa eso? Tienen que darle una vuelta a qué significa eso. Y los que no son significativos también. Alguna explicación de por qué siguen no siendo significativos. Cuando ustedes hacen regresiones, típicamente no todo es significativo. Y está bien, hay problemas detrás del modelo, puede ser que haya algo de colinealidad o algún tipo de especificación, pero una vez que ya corrigen todo lo que encuentran, si sigue habiendo una variable no significativa, deberían tratar de pensar una justificación a eso. Y tienen que pensar en cómo hicieron su modelo. Si lo hicieron en nivel, si usaron funciones logarítmicas, si usaron otra cosa, etc. También es relevante. Todas esas transformaciones las vimos. Entonces, ahora ustedes son los dueños de ver cómo tienen que armar sus modelos. Y hacerse este tipo de preguntas. La derivada con respecto es a los beta en realidad. ¿Ya? Tiene sentido que varíe, tiene sentido que el Y, cuando varío uno de los betas, que varíe con respecto a dos variables o solamente a una, que sea constante. ¿Ya? Eso se tienen que hacer esas preguntas. ¿Para qué? Para estar más o menos seguro de que la forma funcional que estamos usando es relativamente correcta. Nunca vamos a estar 100% seguros, pero al menos tenemos un sustento detrás que lo podemos justificar. ¿Cómo podríamos probar? Imagínense que yo tengo un modelo, todavía no se ajusta muy bien, y podríamos sospechar que necesitamos potencias. Tengo un X, y a lo mejor tendría algún sentido elevarlo al cuadrado, elevarlo al cubo, pero no sé cuántos más. ¿Cómo podría yo hacer un test para probar eso? Ahí dice, ya sabemos cómo probar las restricciones de exclusión conjunta para ver si los términos de orden superior o las interacciones pertenecen al modelo. Yo puse ahí ya sabemos. Digamos ustedes son los que saben. ¿Cómo lo haríamos? No les estoy diciendo que lo van a tener que hacer, pero tendrían que saber
a estas alturas, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos tratar de probar? Imagínense que yo tengo un modelo del estilo y igual beta 0 más beta 1 por x1, voy a hacer con dos variables nomás, beta 2 por x2, pero a lo mejor potencias superiores también son relevantes. Entonces yo quisiera probar, lo voy a hacer con una sola variable, solamente por simplificación, beta 1 por x1 más beta 2 por x más beta 3 por x al cubo más beta 4 por x a la cuarta, por ejemplo. ¿Cómo yo podría probar, hacer un test para ver si necesito términos de orden superior o no? ¿Cuál es mi H0? Inflación nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Leanle el primer puntito. Dice, ya sabemos cómo probar las restricciones de exclusión conjunta para ver si los valores de términos de orden superior o interacciones pertenecen al modelo. En este caso son términos de orden superior. X cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. O sea, la H0 debería ser que beta 1, beta 2 y beta 3 y beta 4 son iguales a 0. Esa es la nula. Beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4. ¿Están todos de acuerdo con esa nula? ¿O alguien No, y piensa que eso que es igual a 0. Ah, sí, perdón. Y esto igual a 0. ¿Están todos de acuerdo con esa nula? Si este es mi modelo, ¿esta nula de qué es? La variable. ¿De la X? De la variable. ¿Es de la Es que X? tengo la duda, si es que con el Es de la X. Esta hipótesis nula que tú me diste es la nula de significancia global. Porque tú me diste todos los betas. Ese es un caso Ese particular, F. es la del F. De la Test F. F. Yo les estoy diciendo que nos gustaría excluir términos de orden superior. Por lo tanto, el beta 1 por x es un término de orden superior. No. No. Entonces, a lo mejor ahí podría ser una hipótesis nula. O a lo mejor podemos pensar que es cuadrática. Entonces podríamos tener otra H0, que sea beta 3 igual a beta 4 igual a 0. O podríamos tener otra H0 que sea beta 4 nomás igual a 0. ¿Cómo probamos esto? No lo van a hacer a mano, pero tienen que saber cómo se hace. ¿Cómo yo pruebo este tipo de hipótesis? ¿Cómo probábamos esta? Si les acabo de decir, ¿cómo se probaba esta? La significancia global. Ficha. Con un test F. F, sí. Ya. Cuando yo tengo restricciones conjuntas, que todas tienen que ocurrir, o sea, al menos, claro, todas tienen que ocurrir, ¿con qué lo pruebo? Con el estadístico F. Con el estadístico F. Lo que pasa es que para probar esto, tendría que probar esa y esa. Entonces es medio repetitivo. Y el estadístico F lo pueden hacer. En uno de sus PPT tienen cómo se calcula ese estadístico F. Cuando tienen varias restricciones conjuntas. Pero en vez de hacer eso, ahora yo les podría preguntar, teóricamente, que son una prueba. ¿Ah? Tienen que saber qué es lo que tendrían que hacer. En vez de eso, podemos usar
otra cosa, que es un test de Ramsey, que se llama RESET. ¿Por qué? Porque hacer lo que yo acabo de hacer, si nosotros queremos probar hasta el orden 4, tendríamos que probar todas las combinaciones lineales, todas las combinaciones de restricciones conjuntas, con el beta 2, beta 3, beta 4, con el beta 2 con el beta 4, el beta 2 con el beta 3 con el beta 4, son un montón. Entonces eso es tedioso. Entonces, en vez de hacer eso, lo que uno hace es usar esta otra prueba que se llama test RESET, que inventó un señor de apellido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este test? Este test hace lo siguiente. A la regresión lineal que tú hiciste, esa, lo que vamos a hacer es agregar las estimaciones que nosotros hicimos del modelo, de ese modelo, como parámetros, pero elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, si tú quieres. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agregando el valor estimado al cuadrado. ¿Qué pasa si esto es significativo? Quiere decir que hay alguno de los X debería tener un Exacto, alguno de los X elevado a algún orden superior, o sea, este al cuadrado, tiene alguna significancia estadística y por lo tanto necesito esa regresión no me sirve. Tendría que tener una regresión con los X con un orden superior. X al cuadrado, X al cubo, etc. ¿Se entiende la idea? ¿Y qué es lo que queremos probar en este test? Este test no significa que sea hasta el 3, ¿ah? Ustedes pueden poner el orden que quieran. ¿Ya? Obviamente menor que el número de datos que ustedes tienen porque pierdo grados de libertad por cada beta que yo agrego. ¿Ya? Entonces, yo podría agregar el beta 3 por un I estimado a la cuarta y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un I estimado a la quinta, del orden superior que ustedes quieran. Y lo que vamos a testear entonces es si estos coeficientes de estos Y estimados de orden superior son iguales o no a 0. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta hipótesis? ¿Quiero aceptarla o quiero rechazarla? Aceptarla. La quiero aceptar, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy buscando acá? Sea igual a 0. El p-value. Mayor. El p-value, ¿qué quieren? Mayor a 0. Que sea alto. Que sea alto, Sí. que sea mayor que 0,0. Claro. 0,05. Mayor que 0. Porque yo quiero aceptar esta hipótesis. Yo no quiero eso, ¿ya? Porque esto significa, si yo rechazo esta hipótesis, significa que efectivamente ese modelo está mal especificado. Acuérdense del título de la PPT. No me acuerdo cómo es, pero especificaciones... Problemas de especificación. Problemas de especificación. Entonces, claro, si esto yo lo rechazo, ¿qué significa si rechazo esto? Que alguno de estos, o este, no es 0. Y por lo tanto, esta especificación no está bien porque debería incluir algún término de orden superior. ¿Ya? ¿Y esto qué hace? Esta hipótesis usa o una f de Fisher o una h cuadrada. ¿Ya? Las dos sirven. No es problema de ustedes porque lo aceptan. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? ¿Qué era M1? ¿Se acuerdan? El modelo 1 que era con las 3 variables, ¿cierto? ¿Y qué será Power 4? ¿Qué es Power? Pero hasta lo de errores. No me digan poder, ¿qué es Power? Matemática. ¿Qué es eso? Potencia. Una potencia. Entonces, Power 4, ¿qué significará? Potencia Estoy probando hasta la al potencia cuadrado. 4. O sea, estoy probando este modelo que tiene 3x más delta 1 por el y estimado al cuadrado, más un delta 2 por el y estimado al cubo, más un delta 3 por el y estimado a la cuarta, hasta la potencia 4. ¿Ya? Si yo le pusiera power 6, ¿qué significaría? Hasta la potencia 6. Hasta la potencia 6. Entonces, más un delta 4 por el y estimado elevado a 5,
y así sucesivo. Es decir, el último X sería elevado a 4, una vez así, ¿no? O sea, claro, Claro. sí. En este caso los prueba todos. Tienes 3 variables. Tienes 3 variables. ¿Ya? Entonces prueba todo. Por Cualquiera de los eso, tres. imagínate hacerlo a mano, que queda despelota. No podrías concluir, pues son muchas combinaciones. Ese test lo hace por ti. ¿Y qué nos da? Este es el resultado del reset test. Así se necesita en esa librería, el M-test. Aquí sí la reset test. ¿Será cuando usted no? Pues, supongo que sí, porque lo copié y lo pegué. Y este es el resultado. Este es el resultado, lo que les aparece abajo en la consola. Y les da eso. Este usa una función, una f de feature, de esos grados de libertad, y les dio un p-value de 5 por 10 elevado a menos 7. ¿Qué estamos haciendo? Vamos rechazando. Ah, sí, perdón, sí. ¿Y qué significa que rechacemos la nula? Que hay uno de los X. Uno de los deltas. O sea, claro, Uno de los deltas es distinto de 0. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el modelo de X tiene potencia. ¿Qué podemos concluir? Que nuestro modelo, ese modelo, ¿qué es lo que le pasa? No está bien especificado. No está bien especificado. ¿Ya? Deberíamos haber incluido una potencia. ¿Ya? O estamos seguros que existen variables relevantes, lineales o ideas. Esa es como una mejor explicación. Esa está más bonita. Esa está más bonita. ¿Dudas? ¿No? ¿Qué hacemos ahora con este reset? Reset nos dice que nos faltan variables. ¿Qué podríamos hacer? Dice, hay variables relevantes, lineales o omitidas. Eso es lo que nos dice reset. Ahora deberíamos empezar a probar varios. A llevar a lo mejor a alguna al cuadrado o algo así. Ya, o podría ser que nos falte una variable también, que no sean nuestras variables. Esa es una alternativa, ¿ya? Pero podría ser que nos falte. No, reset no nos dice eso, no tiene una bola de cristal, simplemente nos está diciendo que en el estimado todavía puede estimar, ayuda a la estimación de la idea. Por lo tanto, acuérdense que el estimado finalmente está incluyendo algo del error. Entonces, y eso te está explicando algo, por lo tanto algo le falta al modelo. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Una alternativa es incluir variables de orden superior y volver a hacer el reset a ver si nos funciona. ¿Ya? O podría ser que nuestro modelo esté mal especificado porque nos falta una variable. Y esa variable que nos falta, a lo mejor teóricamente sabemos que nos falta, pero no la podemos, no existe, no hay datos recolectados de eso. Pero hay alguna variable que se aproxima a eso que queremos medir. ¿Existirá eso en la realidad? Puede ser. Sí. Típico de preferencias, no es que tú conozcas las preferencias de las personas, por ejemplo, pero sí sabes sus decisiones. Entonces usas esas decisiones como un proxy de preferencia. Pero son preferencias reveladas, porque puede ser que tú hayas tenido otra preferencia, pero habían otras condiciones que no te dejaban tomarla, como por ejemplo la postulación a las universidades. Yo puedo tener en qué lugar postulaste a cada carrera y de cada universidad. Sin embargo, esas son preferencias reveladas, es lo que es ex post. ¿Por qué? Porque tú tienes un puntaje, entonces esa preferencia está condicionada, no es exactamente tu preferencia. Entonces es una variable que te aproxima a la preferencia, pero no es exactamente la preferencia. ¿Se entiende? Ya, eso puede ocurrir en un montón de ámbitos. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Usamos la variable que se aproxima a lo que queremos medir. Pero tenemos que tener algo de cuidado porque pueden haber sesgos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos sesgos?
Depende. Si lo que estamos aproximando es tu variable Y o alguna de tus variables X. Esto no lo voy a ver. ¿Ya? Simplemente tienen que saber que en la realidad no siempre vamos a usar exactamente la variable, sino que puede ser que usemos alguna aproximación de esa variable. Y eso puede involucrar algún sesgo en nuestras mediciones. La pregunta es, ¿qué es mejor? Más allá de la matemática que hay detrás de esto. ¿Qué es mejor? ¿Agregar esta variable que se aproxima a la variable que nosotros en realidad queramos medir o no colocar nada? Probablemente agregarla, porque va a haber un sesgo, en muchos casos sí, pero menor. Es mayor el sesgo de no agregar nada. Entonces, por eso uno las agrega. Ahí te he explicado, pero no sé. Finalmente, cuando ustedes trabajan con datos, nunca tienen que olvidar de revisar sus datos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones sobre los datos antes de correr sus regresiones. Por ejemplo, si hay datos faltantes, ¿qué van a hacer? Van a eliminar toda esa columna, van a hacer un modelo, distintos modelos, y a veces van a incorporar, porque si me falta un solo atributo, podría incorporarla y solamente cuando hago una regresión con ese atributo que me falta no utilizarlo. Esa es una alternativa. O de cuajo saco toda esa fila de información. Son decisiones que ustedes tienen que tomar. ¿Qué pasa si grafican sus datos y están todos los datos relativamente juntos y hay algún valor que se escapa hacia arriba o un valor que se escapa hacia abajo? Lo saco. ¿Y por qué lo va a sacar? Porque me desprograma mucho. Es como lo que hicimos con Estados Unidos y China. Ya. Cuando ustedes son el criterio de ustedes, ¿ya? Cuando ustedes vean sus datos y encuentren que hay valores atípicos, una alternativa es sacar esos valores atípicos. Otra alternativa es ejecutar los modelos con los valores atípicos, sin los valores atípicos, y ver cuánto cambia. ¿Ya? Otra alternativa es hacer su muestra y ver cuánto cambia. Miles de alternativas, pero lo que uno siempre hace, la verdad, es que saca los valores. ¿Ya? Eso es lo que uno hace. Entonces, de nuevo, no es que yo tengo unos datos y corro una regresión lineal. Primero tengo que hacer análisis de los datos y decidir con cuáles datos voy a trabajar. Tengo que conocer los datos antes de partir con mi análisis econométrico propiamente tal. Las regresiones no son por deporte. No es que ustedes van a hacer regresiones con... Imagínense, yo les doy una base de datos que tiene 80 columnas. ¿Tendrán que hacer una regresión con 80 atributos? No, tienen que ver cuáles son los que tienen justificación para usarse. ¿Ya? Puede ser que la correlación sea muy alta entre varios. ¿Para qué voy a usarlos todos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si hacen una regresión con las 80 variables? ¿Cómo les va a dar el R cuadrado? Demasiado gigante. Les va a dar alto, probablemente. ¿Ya? ¿Y eso significa que les va a servir eso para tomar decisiones? No. No necesariamente. Entonces, tienen que... No es cerrar los ojos, poner LM y la cuestión que salga. No. Tienen que primero analizar los datos. ¿Ya? Y eso. ¿Dudas? Con esto sí que terminamos la materia. ¿Por qué era importante esta clase? Porque para su tarea 2, con la PEP también, ustedes van a tener que hacer estas cosas. En dos problemas tienen que hacer regresiones, pero yo les doy la libertad, les digo cuál es la regresión que tienen que estimar, pero les doy la libertad.
Es la regresión inicial es la que yo les doy, pero ustedes tienen que ver si lo van a hacer con todos los datos, si van a eliminar datos de esa base de datos, por qué los van a eliminar. Todo eso lo tienen que justificar y tienen que hacer pruebas, tienen que hacer algunos test. ¿Qué test? No sé, ustedes los tienen que hacer, ¿ya? Tienen que ver si hay heterocesticidad, ver si hay multicollinealidad, si vale la pena hacer transformación de las variables, etc. ¿Ya? Multiplicar variables y analizar. ¿Dudas? ¿No? ¿La que se la no pasó 90? ¿Qué? No les voy a preguntar eso. Muy matemática. Ahora, pero igual léalo, o sea, la parte teórica se las dije. Lo que no les voy a preguntar es una ecuación. Pero la teoría detrás, sí. Es decir, el cálculo de estimadores. El cálculo de la regresión de estimadores son otras matemáticas. Claro, cuando no tienes una variable y usas algo que es una aproximación de esa variable. Tienes que saber que podría ser que generen algún tipo de sesgo. Y cómo tratarlo. Y tienes que saber que es mejor, probablemente va a ser mejor incluir esa variable, aunque genere sesgo, que no incluirla, porque no incluirla, tu reset test te va a dar que tienes una mala especificación. Hacia atrás. La próxima semana vamos a hacer ejercicios de otro estilo, ¿no? Que también podrían entrar a la foto. Ya. Comentes. A días de rendir la PEC 2 de métodos y modelos de proyección, uno de los estudiantes, conocido por participar bastante en el chat de clases, le dice al resto del grupo que en caso de que la fuente de heterocedasticidad provenga de los errores, podríamos realizar un test de heterocedasticidad y si no se rechaza la hipótesis nula, se podría aplicar robustez para suavizar el comportamiento de la varianza de los estudiantes. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿No es cierto? Leanlo bien. No sé si lo leí bien. Es que tengo una duda. Porque por el tema de la heterocedasticidad, si viene por parte de los errores, quiere decir que me estaría faltando alguna variable. Ahora, ahí dice que si no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se está rechazando. Si no la rechaza. Aquí lo que le estoy preguntando al final es que se tiene que acordar de cuáles son los test asociados a la heterocedasticidad. ¿Cuál es la nula de esos test? ¿Qué es lo que tú testeas en la nula? ¿Homocedasticidad o heterocedasticidad? Homocedasticidad. Porque si nula quiere decir... No, pues estoy diciendo básicamente que son homocedásticos. Esa es tu nula. Claro, esa es mi nula. Por lo tanto, si no lo rechazo, estoy aceptando que son heterocedásticos. O sea, bueno, Homocedásticos. Por lo tanto, ¿eso es falso o verdadero? Falso. Falso, porque está al revés. Claro.
al revés. Si no se acuerdan, acuérdense de qué miércoles hicimos de test. El Si Juan. cierran los ojitos y tienen que acordarse que era como una esperanza de 1 al cuadrado, que es la varianza, y eso era igual a 0, ¿se acuerdan? Ese era uno de los test. El otro test dividíamos la muestra en 2. ¿Sí? ¿Y qué testeábamos? Que las varianzas eran iguales. Exacto. Por lo tanto, la nula es de homocedasticidad. Entonces, si no rechazo la nula, significa que son homocedásticos. Por lo tanto, está al revés. Una consulta, ¿y qué determina la robustez? La robustez es que al final de ese PPT yo les puse que tenían varias maneras de enfrentar la heterocedasticidad, ¿te acuerdas? Sí. Uno era usando logaritmos, un montón de técnicas para disminuir la heterocedasticidad y la última alternativa era correr tu regresión, en vez de hacer el LM normal, era una regresión robusta. ¿Qué significa una regresión robusta? Que asume que hay heterocedasticidad. Entonces los beta no cambian. ¿Se acuerdan cuál es el problema de la heterocedasticidad? Su regresión es insesgada. Sí, es insesgada si tienen heterocedasticidad. El problema es que el error estándar está mal calculado. Porque el error estándar se calcula asumiendo homocedasticidad. Entonces, cuando tú haces una regresión robusta, asumes que la varianza no es constante. Entonces, el beta no cambia. Lo que cambia es cómo calculas el error estándar. ¿Sí? Y con eso cambia tu t-value. Entonces, te cambia, puedes saber más confiablemente si es estadísticamente significativo o no. Cuando hay heterocedasticidad, aunque te aparezcan estrellitas de que son significativas tus variables, tus estimadores, tus betas, no sabes si eso es cierto o no porque está mal calculado el error estándar. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo acepto la nula de homocedasticidad, ¿tendré que correr una regresión robusta? No es necesario. No es necesario. La puedo correr, ¿eh? Da lo mismo, porque no va a cambiar nada. Pero no es necesario. Entonces, falso. ¿Dudas? ¿No? ¿Podría decir de nuevo cómo sería su respuesta? Falso, por favor. Dígamelo usted. No. Dígamelo usted y yo la voy corrigiendo. Si rechazo la nula, quiere decir que Pero lea la pregunta bien, ahí no dice que rechaza la nula, dice que no rechaza la nula. que no rechazo Dice que no rechaza. no sé, voy a responder. Sí, pues si los comentarios son así. Sí, eso busco. Los comentarios son así. Tiene que decir, eso busco confundirlo. Ya, tendrían que decir algo así como que la prueba de heterocedasticidad testea la nula que el modelo es homocedástico. Por lo tanto, si no rechazo la nula, no tengo que hacer nada más porque la estoy aceptando. ¿Ya? Solo tiene sentido correr una regresión robusta cuando rechazo la nula de homocedasticidad. ¿Dudas? Pregúntenme. ¿Qué? No es que me enredé. O sea, que lo que estaba hablando. Le dije lo siguiente, la hipótesis nula, en las pruebas de heterocedasticidad, es que la varianza es constante. Por lo tanto, si no rechazo la nula, significa que los errores son homocedásticos. Y por lo tanto,
no tiene sentido correr una regresión. Ya, siguiente. Su amigo estimó un modelo lineal múltiple descrito por I igual beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más un error. Los resultados de su estimación arrojaron coeficientes con los signos esperados de acuerdo con la teoría. Sin embargo, la mayoría de ellos no resultaron significativos, por lo que se realizó un test de heterocedasticidad, rechazando la hipótesis nula, razón por la cual es necesario volver a realizar la estimación con robustez, lo que debería mejorar las estimaciones. Chan, chan. Ya, piénsenla. Yo tengo una duda de lo primero. Dice estimación, pero aparece I, no un igualito. ¿Está lo mismo? Ah, no, estimación de I es igualito, ¿no? ¿En dónde dice eso? No, al principio dice Igual. estimó el modelo y aparece el modelo normal. ¿El modelo descrito por eso? Claro. Pero como es estimación, no ¿Aquí? tiene ningún corriente. ¿Sí? Es que aquí está, tiene que aprender a leer los modelos. ¿Qué modelo es este? Es el modelo, como El tal. teórico. El teórico, exacto. Este es el teórico. ¿Ya? Ah, de verdad, tiene el no tiene la. ¿Ya? Este es el modelo teórico. De este modelo teórico arrojó los siguientes estimados. No, en general en eso no les pongo trampa. No es que ahí esté la trampa. Dígame, ¿quién me habló? Que leyendo esto, si dice que no, o sea, que se rechaza la hipótesis nula, sería heterocedástico. Entonces, lo que usted dijo del problema anterior es que la robustez solamente se realiza en caso de que sea homocedástico. No, Tiene sentido, dije. No significa, claro. no significa que esa sea la solución. Es decir, la regresión robusta asume que la regresión es heteroceástica. Claro. Claro. Pero acuérdense de la clase del día también. Pues. Sí, eso sí, sí, bueno, a lo mejor son colineales. Ah. Ahí está. Si hay colinealidad, habrá heterocedasticidad, ¿no? Puede que sí. Sí, puede que sí. claro. Puede que sí, porque aumentan los errores, aumenta la varianza. En cada Entonces, variable puede hace- ser que haya momentos que aumente más la varianza. Claro. Entonces habría que ser los tres que vimos ahí. No sé, pues conteste la respuesta y alguien me la lee. Escríbanla, porque ¿qué sacan de que yo les diga la respuesta? Tienen que escribirla porque parte de la evaluación es que yo entienda lo que ustedes están escribiendo. Lo mire usted. Así que escriban. ¿Ya? Estas respuestas no pueden responderlas en más de 3 líneas. No hay más de 3 líneas. Ah, ya. ¿Ya? De hecho, si los que escriben más de 3 líneas, no las voy a leer. Mala. ¿Por qué? Porque de tanto que escribe, algo le va a chuntar, pero todo el resto está mal, así que mala. Ya pues, Michi, escriba. Entonces esta sería un incierto. Porque no necesariamente va a mejorar la estimada. La verdad es que no es incierto. Aquí. Vean lo que están diciendo. Les dicen, como rechazo la nula, corre una regresión robusta. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdad? Es falso. ¿Por qué es falso? Porque tienen que preguntarse, ¿es automático? Rechazo, o sea, ¿hay heterocedasticidad? Corre una regresión robusta. Eso es lo primero que pasa. Ah, no, pues no es necesario. Lo dijo, ¿cómo se llama el que fue al baño?
Jonathan. El Jonathan. Jonathan dijo la respuesta. ¿Les leo mi respuesta? La idea es que ustedes traten de escribirla, pues. Falso. ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier... antes de correr una regresión robusta, tienen que verificar la fuente de la heterocedasticidad. Aunque no sea otra cosa, no escriban, estoy explicando. Aunque la heterocedasticidad sea por los errores, la solución de una regresión robusta es la última cosa que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque si tienen estos modelos como los que vimos la semana pasada, que en la variable x la y va creciendo, ustedes podrían aplicar logaritmo y eliminan la heterocedasticidad y no tienen para qué correr una regresión robusta. ¿Ya? Además, que la heterocedasticidad puede venir de distintas fuentes. Solamente tiene sentido correr una regresión robusta si la fuente de la heterocedasticidad son los errores. Pero podría ser que las variables x sean colineales y eso también podría provocar heterocedasticidad. Y si eso ocurre, no es una regresión robusta lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa si la fuente de la heterocedasticidad es la colinealidad entre sus variables x? Tienen que hacer las cosas que hicimos hoy día. O sacar una variable, o hacer un ratio entre dos variables, otras cosas tienen que hacer, pero no una regresión robusta. ¿Qué más podría ocurrir? Que haya una relación no lineal entre el x y el y. Entonces, en vez de correr una regresión robusta, la solución es agregar una potencia, un x al cuadrado. Entonces, hay muchas soluciones, hay que probar otras cosas antes de llegar a la regresión robusta. La regresión robusta es lo último que ustedes hacen. ¿Ya? Ahora les voy a leer mi respuesta. Ya. Es falso. ¿Por qué? Porque hay que verificar la fuente de la heterocedasticidad. Ya que podríamos estar vinculando esta heterocedasticidad con falta de linealidad. Y eso se resuelve agregando potencias a sus variables x, colinealidad o simplemente una mala distribución de las variables explicativas y no necesariamente con los errores. Por lo tanto, aplicar robustez sin saber la fuente de la heterocedasticidad no necesariamente va a mejorar las estimaciones. Incluso podría empeorarlas. ¿No? Si ustedes tienen una relación no lineal entre el x y el y, y usan una regresión robusta, no van a hacer nada, no van a mejorar en nada. ¿Dudas? ¿Ah? No, ya pues. Si se lo he dicho como 4 veces ya. Primero hay que probar la fuente de la heterocedasticidad. Antes de correr Antes de una regresión robusta. Eso es lo último. Incluso si la heterocedasticidad está en los errores, hay cosas que podemos probar antes. Como por ejemplo, hacer transformaciones. ¿No? Entonces, la respuesta tampoco es hacer transformaciones. ¿Ah? La respuesta es entender la fuente de la heterocedasticidad. Esa es la respuesta. Claro, porque igual las variables colineales son heterocedásticas, entonces se puede dar la colinealidad podría provocar heterocedasticidad. Si tú tienes una relación no lineal entre la variable x y la variable y, también puedes tener heterocedasticidad. Imagínate que tu relación es así y tú quieres estimar esto con una recta. ¿Vas a tener heterocedasticidad? Ya. Una posible fuente, pónganme atención, pegué la 3. Una posible fuente de heterocedasticidad
es la relación que podría existir entre variables explicativas del modelo, la cual siempre causará efectos nocivos en la estimación. Comente, sea breve. ¿A eso se refiere cuando explican lo mismo? ¿Las variables explican lo mismo? ¿De qué estamos hablando en la pregunta 3? ¿De multicolinealidad? De multicolinealidad. ¿Será siempre nocivo? Ese es el punto. Ah, ya, no necesariamente. ¿Por qué no? O sea, primero tienen que saber si es poquito exacto. Pero tiene que ser más técnica su respuesta, ¿ya? El más poquito no me sirve, ¿ya? Pero como intuición está bien. La prueba más técnica. ¿Qué significa eso? Se tienen que acordar qué fue lo primero que dije cuando hablamos de colinealidad. ¿Qué pasa con nuestras variables X? Siempre van a tener algo de relación, Aplicar ¿cierto? lo mismo. Sea superior a 10. El BIF, ese era el índice de inflación de la varianza. Si ese era mayor a 10, ahí nos empezaba a importar, ¿cierto? O cuando las correlaciones son muy altas, sobre 0,75. Pero si yo tengo correlaciones de 0,6 y un BIF de 8, y cuando corro mi regresión, mis variables son significativas, ¿me va a importar la colinealidad? No me va a importar. Por lo tanto, no es que siempre tenga efectos nocivos. En el ejemplo que yo les di, era mala la colinealidad porque estaban tan correlacionadas las variables que hacía que 2 de las 3 no fueran significativas. Pero eso no siempre va a ser el caso. Cuando yo tengo correlaciones de 0,6, probablemente no me va a afectar. Si bien explican lo mismo, igual puede ocurrir que todas mis variables sean significativas y ahí ya no me importa la colinealidad. Solo me importa cuando mi modelo pierde poder. O sea, siempre que hayan betas poco significativos, ahí recién tengo que ver si es que... Claro, cuando yo les muestro la salida y de los 3, uno no era significativo y teóricamente todos deberían haber sido significativos. Entonces ahí yo me tengo que preocupar y podría decir, una causa de que esto esté pasando es porque hay colinealidad. Y ahí está afectando mi modelo, por lo tanto ahí me va a importar. ¿Qué hubiese pasado si yo hago lo mismo? También tengo variables colineales, pero los beta estimados resultan significativos. Claro. ¿Me va a importar que sean colineales? No. No me va a importar. No me va a importar. La 4. ¿Dudas? Entonces sería falso. Falso. Falso por siempre. Solamente si afecta a mi modelo. Su compañera de sección, adelantándose en su estudio para su PEP 2, le dice que si el modelo presenta variables omitidas, se puede diferenciar si esta es relevante o irrelevante. En caso de que sea relevante, significa que tiene un efecto colineal y causará heterocedasticidad afectando los resultados. ¿Cuál era el test de variables omitidas? Hay que acordarse de eso para poder responder. El último que vimos hoy día. ¿El reset? El reset. El reset es el test de variables omitidas. ¿Por qué? Porque acuérdense que agrego unos gamma por los i estimados. Entonces, si el i estimado está explicando algo, significa que hay variables omitidas. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa si estoy omitiendo variables que no afectan? Es algo más significante el modelo. No, tiene mayor significancia en los casos. En términos del reset, ¿qué pasa si yo acepto la nula del reset? Básicamente, independiente que a lo mejor pueda haber alguna variable no es significante para el modelo que estoy No es significante, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, esa respuesta, ¿será verdadera o falsa? O incierta.
Es decir, no puede determinar si es relevante o irrelevante. Desde mi punto de vista es falso porque no necesariamente va a tener colineal. O sea, sabemos que de alguna manera todos son colineales, aunque sea poquititos. Pero aún así el modelo puede regresionar bien. ¿Estás seguro? Sí. Rechazaste tu reset. Rechacé ya, por lo tanto, ¿Qué no dice? es significativo. ¿Qué significa si rechazas reset? Que no hay ninguna variable. No, al contrario. Al contrario, era al revés, acuérdese. El reset era, este era el... Cuando este era- rechazo es que es mayor a 0,05. No. No, es menor. Sí, sí. ¿Sí? Ah, Tenías que, para el reset, tú probabas esto, tu modelo, beta 0, más beta 1 x1, más beta 2 x2, más no sé, todos los x, más delta 1, por i, el i estimado al cuadrado, Claro. más delta 2, por el i estimado al cubo, más la potencia que tú quieras. ¿Ya? Y tu nula, o h0, es delta 1 igual a 0, delta 2 igual a 0. ¿Qué pasa si rechazas la nula? Estoy aceptando de que me falta. Alguno de estos no, es mayor a 0, es distinto de 0. No es mayor, es distinto de 0. Y por lo tanto, si yo rechazo la nula, significa que hay variables relevantes omitidas. ¿Y qué pasa si hay variables relevantes omitidas? Vas a tener problemas de heteroscedenticidad, de colinealidad, etc. Porque te faltan variables que son relevantes. ¿Qué pasa si tú aceptas esa nula? Claro, ahí sí se van a sacar variables. Ahí no importa. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo es esta? ¿Hace versa? Es Es verdadero. verdad. Última. En el contexto del test de variable relevante omitida, de nuevo reset, en caso de no rechazar la hipótesis nula, de que no hay variables relevantes omitidas, quiere decir que cualquier variable que falte en el modelo es irrelevante. Comente y se abre. Dice no rechazar la hipótesis nula. Eso está aceptado. Ya, pues. ¿Y qué pasa si yo acepto la nula? Se acepta la nula y se rechaza. Si acepta la nula, la acepta, no como la va a rechazar. Ah, Yo acepto o rechazo la nula. ¿Cuál es la nula del test reset? Las variables omitidas. Que los deltas son 0. ¿Y entonces qué significa eso? Que mi modelo no tiene variables significantes que estén faltando. Relevante. Relevante. No tiene variables relevantes omitidas, al menos lineales, ¿cierto? Es verdadera. Entonces es verdadera. También es verdadera la C. Es decir, De hecho, todos- es igual a la 4, escrita de otra manera. es decir, todos los deltas son cero. Cuando tú la aceptas, todos los deltas son 0. Ah, Porque basta que uno no sea 0 para que tú rechaces esa hipótesis. Son hipótesis conjuntas, acuérdate. entonces sería verdadero. Sí. Sería verdadero. Ya. Se le ha solicitado llevar a cabo un estudio para determinar qué factores son los que inciden en el ingreso de las personas que viven en nuestro país.
como los datos del último censo se vieron afectados enormemente por los problemas de contabilización, no pueden ser usados de manera válida y fue necesario realizar un muestreo para llevar a cabo este estudio. Ante esto, se le ha entregado una base de datos con información sobre 14.270 individuos y se espera que con esta muestra se pueda llegar a resultados representativos de la población. Estime el modelo planteado en la ecuación utilizando mínimos cuadrados ordinarios. En realidad eso ya está hecho, ¿ya? Ahí está el modelo. Realice un análisis general e identifique a priori qué problemas pueden encontrarse en esta estimación. ¿Qué es tenor? Tenure es como antigüedad. Esa es la definición de tenure. Que estás estimando es el ingreso y tus variables independientes o tus X son los años de escolaridad, si actualmente se encuentra trabajando o no, la edad, el género y la antigüedad. ¿No? ¿Antigüedad laboral se refiere? Sí, tenure de antigüedad laboral. Ya pues, revisen el modelo y díganme qué cosas pueden decir. Pueden haber problemas de hiperventilación. O sea, si ya tenemos 3 variables que son no significativas. El género aparece como significativo. El interciclo es negativo. Entonces, y eso igual. El jefe estadístico de ser el 17%. Hay unas variantes, claro. Profe, en el working, el uno lo está tomando el que no trabaja, o el que sí trabaja, no se sabe. Porque como es negativa, me da a pensar por lo menos de que el uno debería ser el que no trabaja. No working es uno si trabaja. No working es uno. ¿Mm? No working es uno. No, working es uno. Trabaja Ah, mal. Sí, po. o sea que si trabaja gana menos que el que no trabaja. Por eso, analicen los resultados. Cruceta 94. Ya, ¿partimos? Ya, primero, ¿qué es lo primero que deberíamos ver de la regresión? Es significativo. Variable. Lo primero es la significancia global. ¿Ya? ¿Qué sabemos de esta regresión? ¿Tiene significancia global o no? O sea, de tener tiene, pero muy mal. ¿Por qué? ¿Dónde veo la significancia global? En el test F. F es 17. ¿Ya? 17.34. Ya, pero ese es el estadístico. ¿Cuál es el p-value asociado a ese estadístico? 7,8 por 10 elevado a menos 16. Eso es 0. Eso es 0. Ya, entonces,
¿Tiene significancia global? Sí, porque terminó de 0,06. Sí. ¿Y qué significa que tenga significancia global? Que es representativa. Que al menos una de esas variables explica a mi variable y. ¿Cuál es la nula de la significancia global? Ahí, de la regresión, de esta regresión. ¿Cuál es la nula de la significancia global? Ya se las dije hoy día. Que los betas son iguales a 0. ¿Cuál es beta? Del beta 2 perdón, del beta 1 al beta 5. Sí, esa es la significancia global. Entonces, si yo rechazo eso, significa que por lo menos uno de esos betas es distinto de ese. ¿Ya? O sea, explica mi modelo. Eso significa que tenga significancia global. Ya, ¿qué más podemos decir? Estamos de abajo para arriba. Tenemos significancia global, por lo tanto, algo está explicando esta regresión. ¿Qué pasa con el R cuadrado? ¿Qué significa que el R cuadrado sea bajo? Que el modelo es explicativo, pero de una manera a lo mejor un poco errónea. Ya, el R cuadrado mide la relación lineal, ¿cierto? Sí. Es bajo, por lo tanto, una de dos. O me falta una relación no lineal entre mis variables, no los betas, sino que entre las variables, o hay indicios de heteroscedasticidad. Cuando tengo una relación lineal, pero mucha variabilidad, también el R cuadrado va a ser bajo. Entonces esto significa que o me falta una interacción no lineal, o hay indicios de heteroscedasticidad. ¿Qué pasa con mis beta? Estos son mis beta. Tenemos tres que no son superbetas. ¿Qué es el S? Estudio. El número de años que he estudiado, ¿cierto? Sí. La realidad. Y es positivo y significativo. ¿Tiene sentido económicamente que entre más estudie, más gane? Sí. Sí, por lo tanto tengo esa relación está bien, ¿cierto? Working, eso es 1 si trabaja, 0 si no trabaja. Por lo tanto, No tiene significancia. no es significativo. Es significativo. Claro. Ya. ¿Y eso estará bien o estará mal? Teóricamente. O sea, estará bien porque tiene un signo negativo. No. Esto es no. igual a un 0, ¿ya? Esto no es distinto. Este valor no es distinto Ah, del no, 0, distinto. porque no es significativa. ¿Qué esperarían ustedes? Que si una persona que trabaja, si yo la comparo con el grupo que no trabaja, ¿qué esperaría? Que en promedio gane más. Por lo tanto, que no sea significativa es una alerta. Algo está pasando. La edad. ¿Qué pasa con la edad? Es positivo, pero no significativo. ¿Qué podría estar ocurriendo con la edad? Que a lo mejor está por número y no por rango. ¿Qué pasa con la edad? ¿Cuándo usted gana más plata? ¿Es lineal la relación de la edad con el salario, con lo que uno gana? No necesariamente. De hecho, es como una parábola. Es como una De parábola. parábola, sí. Entonces, de ahí puede ser que venga esta cosa tan baja. ¿Por qué? Porque probablemente hay una relación no lineal con la edad. O nos falta la edad al cuadrado, o tendríamos que interactuarla con otra variable. ¿Sí? ¿Cómo esperaríamos que sea la parábola de la edad si pensáramos que necesitamos una variable cuadrática? Esta es la edad y esto es los earnings. ¿Qué esperaríamos? Que sea una carita triste, ¿cierto? Sí. Esperaríamos algo así. Si esperaríamos algo así, ¿qué esperaríamos del signo? Esto implica que en tu regresión vas a tener un beta por la edad y otro beta por la edad al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué esperarías de este beta asociado a la edad? ¿Positivo o negativo? Acuérdense de esa parábola. ¿Cómo es la parábola? ¿Cómo son los signos de la parábola? Pero eso es negativo, no negativo. No, negativo. Positivo. Ah, perdón, que está ¿Cómo debería cuadrado. ser el que está asociado al cuadrado? Positivo.
Porque está al cuadrado, ¿no? Negativo. ¿No saben hacer parábolas ustedes? Ah, Las parábolas así, el valor asociado al x cuadrado es positivo. En realidad este podría ser positivo o negativo, no sabemos. Pero este es negativo. Ese es negativo. Que el que está con el cuadrado sea negativo te da esta forma de parábola. ¿Ya? Entonces, la edad es no significativa y probablemente está bien que sea no significativa porque debería ser una relación al menos cuadrática. ¿Ya? O podríamos quizás pensar en una interacción entre la edad y otra variable. También podría ser. Que sea hombre, ¿qué significa este número? A diferencia de las mujeres, el hombre gana 4.00 unidades más que el de la mujer. En promedio. En promedio. En promedio. Esto está diciendo que en promedio los hombres ganan más que las mujeres y eso es significativo. ¿Tiene sentido económico eso? Lamentablemente sí. Sí. ¿Y este tenure? Tenure es La experiencia. antigüedad laboral. Es como la experiencia. Eso podría estar, de hecho, en base... Debería ser significativo. Eso Debería, podría estar con él. Muy bien. debería ser significativo. Podríamos tener una interacción entre estas dos variables. Sí. Y quizás ahí nos daría significativo. ¿Mm? Porque está a punto de dar significativo, no está tan lejos, 0,06. O sea, el 90% sí es significativo. Entonces, pero probablemente estaría mejor si la interactuáramos con la variable edad. Pero igual en este caso la antigüedad laboral no es que tenga una relación directa, pero tiene como una relación con la edad igual. Porque una persona con mayor edad obviamente tiene más experiencia laboral dentro del rubro. Igual se podría sacar una conclusión de ese tipo. Sí, por eso es una alternativa. En la respuesta, si ustedes me ponen que se le van a elevar al cuadrado y no se dan cuenta de eso, van a tener todo el puntaje. ¿Ya? De todo lo que dijimos, tienen que tener el 80%. ¿Ya? Ahora, si no, me tienen que hablar de la significancia global, obligatoriamente. Me tienen que hablar del R cuadrado, obligatoriamente. Y si esto es bajo, problemas asociados, a priori, esto no es que ustedes sepan lo que está pasando. Pero se tienen que dar cuenta que qué podría estar pasando. ¿Por qué esto es bajo? ¿Ya? Porque no hay interacciones no lineales, porque hay heterocedasticidad. ¿Ya? Que todas estas cuestiones, de todas estas variables, haya tan poca variables significativas, probablemente algún problema de colinealidad. ¿Cuál podría ser el problema de working que sea negativo? No, está malo nomás. No, tienen que notar que el modelo no queda bien especificado, porque yo esperaría que entre el grupo que trabaja y el que no trabaja haya diferencia estadística significativa. Aquí, este es negativo, pero es no significativo, entonces el signo no es el signo que debería corresponder, pero es no significativa, entonces es como un cero. Pero igual deberíamos comentar. No es el signo esperado. ¿Dudas, chiquillos? Ya. No, vamos.